Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio de Java, el cual es hacer un programa que genere e imprima aleatoriamente 10 números enteros entre 60 y 500. De esos 10 números se conserva el número mayor y el número menor de los generados. A continuación, se debe hacer una división del mayor entre el menor a través de restas sucesivas. No utilizar el operador diagonal ni el mod, es decir, restas sucesivas al menor, del menor al mayor. Finalmente, mostrar el cociente y el residuo. Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer en Java. Lo primero que tenemos que hacer antes que todo es, es importar la librería random. Eso nos va a ayudar para generar los números aleatorios. Entonces es import java.utils utils.random y punto y coma. A ver, espérenme, algo me está marcando un error. Es import java.util. Ah, es que puse utils.random. Y ya, punto y coma. Y ahora sí. Bueno, primero vamos a declarar una variable, el cual vamos a llamarla x. Y después a x le vamos a asignar el primer random. Para eso hay que llamar al objeto, que es random. Y lo vamos a guardar en rand. Va a ser igual a new random. Y punto y coma. Como ya tenemos declarada la librería, ya no nos marca este errorcito. Bueno, aquí vamos a escribirle x va a ser igual a, int, porque ocupamos un entero. Y después vamos a poner que va a ser rand, nuestro número random, y vamos a llamar a su función que se llama next double. De encontrarla, aquí está, next double. Y lo vamos a multiplicar por 500. Les explico por qué hacemos esto. Bueno, lo que hace next double es darnos un número 0.587 así, etcétera, como con 10 dígitos. Lo que vamos a hacer es que el máximo que nos puede dar es hasta el 9999999. Lo que vamos a hacer nosotros es multiplicarlo por 500. Ya eso nos va a dar un número del 0 al 500. Lo único que vamos es que sea dentro de 60 y 500. Para eso podemos poner una simple condición, que sea if x si es menor que 60. Eso quiere decir que si es 59, 58, le sumamos a x 60. Y de esta manera, ya el número que nos den nos lo va a dar mayor que 60 y menor que 500. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a imprimirlo para ver si sí está funcionando bien. Es system.out.println para que dé un salto de línea y le decimos que imprima x. Y bueno, lo vamos a correr para ver si sí está funcionando como se debe. Y ya, nos dio el 423. Si lo vamos a ejecutar, nos da el 113, el 131, el 350. Bueno, ya estamos viendo que sí funciona correctamente. Bueno, primero hay que imprimir un pequeño mensaje para decirle que son números aleatorios. Si es que tenemos que imprimir primero los 10 números enteros. Entonces, de esto vamos a ponerle aquí un pequeño texto que diga números aleatorios. Dos puntos y espacio. Escribí con mayúsculas esto. Números aleatorios. Y ya aquí los va a empezar a imprimir. Después, también tenemos que saber de esos 10 que nos van a dar, debemos conservar el número mayor y el número menor. Bueno, primero hay que tratar de conseguir esos 10. Hay que agregar una variable que sea contador para hacer un ciclo y que se repita 10 veces. Voy a poner c igual a 1. ¿Ok? Y vamos a ponerle while. Y le ponemos c debe ser menor o igual a 10. Y ya abrimos las llavecitas. Bueno, dentro de aquí, lo que va a hacer va a ser la misma función que hacemos acá. Pedir un número
y saber si es este más el número, pues para saber cuál es el número random que se va a escoger. Lo único que nos falta aquí es imprimir el número random. Entonces aquí ya tenemos x, le ponemos más y un simple espacio. Y vamos a copiar esta misma para que nos diga cuáles son los números, los primeros 10 números. Y al último tenemos que hacer que c se vaya aumentando, por eso ponemos c más más. Ok, si notamos, aquí ya pedimos un número. Eso quiere decir que ya entró una vez. Ya tenemos un número de los 10. Entonces no ocupamos que se repita 10 veces. Ocupamos que se repita nomás 9 veces en el ciclo. Ya al ejecutarlo, ya nos da todos los números. Como ven, nos da 444, 347, 130 y son 10. Son 3, 6, 9, 10. Ok. Bueno, los vamos a quitar este ln para que nos lo dé en forma de filita. Así, no con saltos de línea. Print. Y también este. Bueno, dentro del ciclo tenemos que saber también cuál es el número más grande que nos dio y cuál fue el más chico. Para eso vamos a ocupar dos variables más, que va a ser mayor, menor. Bueno, al principio tenemos que igualar a mayor va a ser igual a x y menor va a ser igual también a x, porque ahorita mismo el primer número va a ser el más grande y el más chico. Bueno, después esto también lo tenemos que hacer acá, pero acá tenemos que comprobar. If si el número que escogimos random ahorita mismo es mayor que mayor, es decir que si en mayor tenemos un 2 y en x tenemos un 40, es más grande. Eso quiere decir que el mayor va a cambiar. Entonces por eso le ponemos mayor va a ser igual a x y punto y coma. Bueno, ahora ocupamos hacer lo mismo para lo que es menor. Solo tenemos que cambiar esto por un menor que y este escribirle menor y aquí menor. Bueno, con esto ya los tendríamos. Bueno, vamos a escribir otro system para imprimir cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Desde aquí vamos a escribir el número mayor es dos puntos y ponemos más mayor. Ok, vamos a ponerle un salto de línea al frente para que haga el salto de línea después de que escribió todos los números aleatorios. Entonces vamos a duplicar esta línea. En este caso va a ser menor y aquí también va a ser menor. Aquí ya no ocupamos este salto de línea ya que este print de acá arriba no lo da. Ok, entonces damos play, pues ejecutamos el código y esperamos. Bueno, ya nos dijo números aleatorios es el 285, 70, 92, 80, 93, 91, 345, 70 y 479. El número mayor es el 479 y el número más chico es el 70. Como está dos veces, igual da el más chico. Bueno, una vez hecho esto, ya nomás nos falta, según el problema, hacer una división con restas sucesivas del menor entre el mayor. Bueno, y decir cuál es el cociente y cuál es el residuo. Eso ya está todavía más fácil. Vamos a seguir usando la misma variable para lo que es el cociente. Entonces vamos a poner c es igual a 0 para usar esta misma variable. Bueno, vamos a hacer un while en el cual vamos a decirle que si mayor es mayor que menor, se va a ejecutar el ciclo. Y acá lo único que tenemos que hacer es mayor es igual a mayor menos el menor. Y hacemos que el contador aumente. Y lo que va a hacer esto va a ser que va a imprimir en el mayor, cada vez que se va restando, si es un 10 entre 5, a 10 se le va a restar 5. Eso nos va a dejar que ya nomás cabe una vez en la división. Si lo volvemos a restar a ese 5 sobrante, nos va a caber dos veces. Eso quiere decir que cada vez que vamos restando, en mayor se va a ir guardando el residuo. Y en C en C se va a guardar las veces que cabe el número, que es el cociente. Entonces ya lo único que nos hace falta es imprimirlo. Vamos a copiar estas dos líneas y escribimos
el cociente, el, co, el cociente, el cociente es lo que tiene C, y lo que es el residuo va a ser lo que va a tener mayor, que ya es lo donde se está guardando todos los restantes. Y ya le damos play. Y ya. Ahora dice, los números aleatorios fueron tales. El mayor es el 406 y el menor el 77. Y podemos hacer, el cociente es 5 y el residuo es 21. Podemos comprobarlo con una calculadora. ¿Ok? Bueno, si nos ponemos es 406 menos 77. ¿Ok? Según nuestro ciclo, el que tenemos aquí, vamos a volverlo a ejecutar. Tenemos esto. El 444 todavía sigue siendo mayor que el menor. Entonces le restamos 89. Y ya. Nos quedan 355 en el mayor. Aquí. Ahora esto le volvemos a restar porque sigue siendo más grande y se va a aumentar una vez. Entonces ya cabe una vez. Le restamos otra vez lo que son los 89. Nos quedan 266. Todavía sigue cabiendo. Entonces le restamos otra vez 89. Otra vez todavía cabe y le restamos. Como ven, ya entró lo que son las 4 veces, pero como ya mayor quedó 88, ya no es mayor que menor, entonces sale y quedaría en mayor lo que es el residuo. Y bueno, esa es la solución a este problema. Este, cualquier duda que tengan, pues pongan en los comentarios y yo se las respondo. Bueno, eso es todo. Bye.